¿Qué tal? Buenas tardes, amigos y amigas. Qué bendición estar de nuevo con ustedes. Gracias al Dios del cielo que podemos una vez más llegar a la intimidad de sus hogares. Gracias a ustedes que nos permiten, que esperan el programa, que ponen atención, porque estudiar la Santa Biblia se convierte en una verdadera bendición. Oramos y vamos a la meditación de la palabra del Señor. Padre, Dios creador del cielo, de la tierra, del mar y de la fuente de las aguas, expresamos nuestra gratitud por el gozo de vivir, por la bendición de llegar de nuevo a tantas personas para compartir el mensaje de su palabra. Gracias, Señor, porque en su misericordia la salud nos ha sido dada, la bendición de aquellos hogares donde no ha faltado el pan de la tierra, y la bendición que los que han enfermado han recuperado. Pero también en esta hora les suplicamos por los enfermos, no solamente de coronavirus, por todos aquellos que sufren alguna dolencia, y nuestra petición por los médicos, por las enfermeras, por el personal que día a día trabaja para salvar la vida. Gracias, Dios del cielo, por sus misericordias expresadas. Pedimos consuelo por los enlutados, que cada persona que hoy tiene lágrimas puedan ser, Señor, enjugadas esas lágrimas y puedan tener paz y consolación. Que todo lo que hoy ocurre en este mundo llegue solamente para ser una experiencia que nos lleve a los brazos de Cristo Jesús, al maravilloso plan de la salvación. Perdónenos, límpienos de todo lo que en este planeta hemos hecho mal y hemos ofendido su nombre. Y que su bendición esté con nosotros ahora, con cada familia, con cada persona que se dispone a estudiar su palabra en este momento. Gracias por escucharnos. Gracias por bendecirnos con su presencia. En el nombre de Jesucristo, su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos todo. Amén y amén. Aquí el tiempo nunca será suficiente, pero trataremos de dar lo mejor para avanzar en el estudio de la Santa Biblia. Me hicieron una pregunta, creo que a raíz del mensaje anterior. La pregunta es si los mandamientos de Dios existían desde el Génesis. ¿Por qué Elías degolló, le arrancó la cabeza a los 850 profetas falsos de Baal y Acera en el arroyo de Sison? Elías no pecó cuando le arrancó la cabeza a los sacerdotes de Baal, a los profetas que tenía Jezabel. Esa fue la pregunta que me hicieron. Resulta, amigos, que esas son de las interrogantes del Antiguo Testamento que la gente hace con frecuencia, pero que claramente está establecido en la Santa Biblia que hay, desde que se inició en el cielo, una batalla. Y en las guerras no hay palmaditas de espalda. En las guerras no hay diplomacia, sino guerra. ¿Y la guerra es qué? A muerte. Ustedes recordarán lo que dice Apocalipsis 12. Hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban y el dragón y sus ángeles luchaban. Entonces, la batalla comenzó en el cielo. El hecho de que Lucifer, que pasó a ser Satanás, el rebelde, el traidor, el enemigo, fue lanzado fuera con sus ángeles, ahora demonios, no significa que la batalla terminó. La batalla se trasladó a este planeta que fue conquistado por el enemigo, le fue arrebatado a nuestros primeros padres. Entonces, cuando Elías degolló los sacerdotes de Baal, los profetas de Acera,
Elías está cumpliendo un mandato de Dios, el dueño de la vida. Cuando el dueño de la vida manda eliminar un parásito del mal, uno que ya rebasó la paciencia de Dios, el pecado sería desobedecer la orden de Dios. ¿Quién cometió pecado? Por ejemplo, Saúl. Cuando Dios mandó eliminar a Amalek, y ustedes van a leer ese relato, que la orden que se le dio a Saúl para eliminar a Amalek era una orden de eliminar las vacas, las ovejas, los asnos, los camellos, las mujeres, los niños, los hombres, los de pecho, todo, a no dejar semilla. Eso es porque esa nación había rebasado el límite de la oportunidad que Dios le da al rebelde. Ustedes notan, por ejemplo, en la historia, cuando Dios se encuentra con Abraham, le promete la tierra, pero le dice que no se le entrega todavía, porque esas naciones no han rebasado la paciencia de Dios, todavía están en tiempo de oportunidad. A los antediluvianos se les marcó, se les estableció un tiempo de oportunidad. Si uno ha leído Génesis capítulo 6, Dios habla en los primeros versículos con Noé y le dice: no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne. Les daré 120 años. El ángel le dice a Lot, vaya, dígale a los parientes que tenga aquí que se salgan esta noche, porque vamos a quemar la ciudad al amanecer. Ya habían rebasado la copa de la ira de Dios. Hay una aparente oportunidad, pero no la iban a aceptar, porque de eso vamos a hablar más adelante en el estudio del Apocalipsis. Pero Dios no elimina a alguien que no ha rebasado el límite. Y los de Sodoma habían rebasado el límite. Cuando Dios levanta a Jonás y lo manda que vaya a Nínive, les dio todavía un periodo, un límite de 40 días. La predicación de Jonás, eso fue lo que dijo: en 40 días Nínive será destruido. Se arrepintieron, se corrigieron, buscaron misericordia. Allí se aplicó la misericordia. Esa palabra que Dios no nos trata como merecemos. A ellos se les dio la gracia por el arrepentimiento, que es la palabra que Dios nos da lo que no merecemos. ¿Qué merecían los de Nínive? La destrucción. ¿Qué les dio Dios? Oportunidad. ¿Cómo merecían ser tratados los de Nínive? Eliminados. ¿Qué los alcanzó? La misericordia de Dios. No los eliminó entonces. ¿Qué pasa cuando cuando Saúl deja vivo a Agag y se trae lo mejor del ganado? No atendió la orden de Dios. Saúl cometió pecado. A Samuel le tocó arrancarle la cabeza al rey de Amalek, a Agag. Y Samuel no cometió pecado, porque Samuel aún, ojo con esto, matando, estaba cumpliendo la orden de Dios. Muy opuesto a lo que hizo Roma con la Santa Inquisición, con las famosas cruzadas, con la noche de San Bartolomé, eliminar gente inocente y decir que lo hace en nombre de Dios, o como lo hacen hoy los terroristas. No, en nombre de Alá vamos a eliminar a esta gente. Eso no es así. Pero cuando Dios usa a su instrumento con el que se comunica, Samuel, Elías, Josué, David, y podríamos seguir mencionando, y ellos van y cumplen, están con una orden del dueño de la vida. Vaya, el ángel de Jehová, tanto en las naciones impías como en el mismo Israel, cuando David censó al pueblo, ¿se acuerdan que se encendió la ira de Dios? Y venía la matanza, y alguien coge un incensario, hace ceremonia, ¿qué? Intercesión, y se detiene la matanza. ¿Quién estaba eliminando gente? El ángel de Jehová. Los ángeles nunca han pecado, pero han matado. Entonces no es pecado matar. Es que estas son las situaciones del misterio del gran conflicto cósmico entre el bien y el mal. Cuando Dios manda al ángel de la muerte, así lo llama la Biblia, simplemente se quiebran los primogénitos, lo dije en el idioma del pueblo,
Se quiebra los primogénitos de Egipto y el ángel no pecó. Traía una orden del dueño de la vida porque aquellos impíos de Egipto habían rebasado la copa de la ira de Dios. Elías, cuando corta la cabeza a los profetas falsos, no está llevándose de encuentro el mandamiento de no matarás. Está contribuyendo por una orden divina para erradicar la abominación del pecado de la idolatría en el pueblo de Dios, que se había introducido por causa de la malvada Jezabel, que era esposa de Acab e hija del rey de Sidón. Era una princesa y una reina aquí, donde no había reina, sino solo rey. Entonces, miremos que el profeta Elías no fue la única vez que tomó la decisión de eliminar gente. Lo que pasa es que en el Éxodo, en el ministerio de Elías y Eliseo, y en el tiempo de Jesús, es el tiempo donde la batalla fue más evidente del conflicto cósmico entre el bien y el mal. Elías hizo 10 milagros, Eliseo hizo 20. En el Éxodo hay una cantidad de milagros y en el tiempo del ministerio de Jesús, y ustedes ven, se revuelven los demonios y van a pelear, porque la única tierra que no era idólatra, que no era politeísta, era Palestina. Y ha venido el Hijo de Dios para establecer el reino de Dios. Juan el Bautista dijo: el reino de Dios se ha acercado, y Jesús dijo: el reino de Dios ha llegado. Entonces Satanás saca todas sus fuerzas para pelear. En el tiempo, el profeta Elías le toca un ministerio tremendo, terrible. Fíjense que cayó Acab, llegó Ocosías, y no solamente en primer libro de los Reyes, capítulo 19, se registra la historia de la batalla del Monte Carmelo y la caída de los falsos profetas, la eliminación, la aniquilación de esos falsos profetas. Hay otro momento que se registra en el segundo libro de los Reyes, también con el profeta Elías. En el capítulo 1, vamos a leer 15 versículos y miren lo que ocurrió aquí. Este relato me encanta, porque evidentemente la gloria de Dios estaba con Elías tan cerca. Miren lo que ocurre. ¿Después de qué? Después de los relatos de la caída de la casa de Acab, después de esos relatos que están en el primer libro de los Reyes, al comenzar el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 1, dice: después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. ¿Se fijan cuán chueco quedó el pueblo? Cuán mal andaban, que a pesar de lo que acababa de suceder en el Monte Carmelo, a pesar de que hay un profeta de Jehová llamado Elías, a pesar de que la casa de Acab ha caído por la gran maldición, este Ocosías manda llamar ¿a quién? A consultar a Baal-Zebub, si me voy a sanar o no. La batalla era, esto es lo que llamamos conflicto cósmico, o el gran conflicto de los siglos. La guerra entre Cristo y Satanás. Y entonces, miren lo que ocurre. Versículo 3. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles: no hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón. Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Elías había sido una piedrita en el zapato de Acab y Jezabel, y va a seguir siendo una piedrita en el zapato de cualquiera que quiera apartarse de Dios y así apartar al pueblo de Dios. Dice entonces el versículo 5: cuando los mensajeros se volvieron,
al rey, él les dijo: ¿por qué habéis vuelto? Ellos le respondieron: encontramos a un varón que nos dijo: id y volveos al rey que os envió, y decidle: así ha dicho Jehová, ¿no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-zebú, dios de Cron? Por tanto, del lecho en el que estás, no te levantarás, de cierto morirás. O sea, ya Elías ha dicho aquí, por mandato de Dios, que Ocosías se va a morir de esa enfermedad, de ese accidente que tuvo. La diferencia en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 19, es que no dice el relato que Dios le dijo: arránquele la cabeza a los sacerdotes de Baal, pero eso tuvo que ser lo que sucedió. Porque de Samuel tampoco dice que Dios le dijo: arránquele la cabeza a Gab, pero eso fue lo que hizo: erradicar el parásito del mal. Lo que dice la gente ahora: ¿y por qué Dios no elimina el virus de un solo? Debería, ¿verdad? Nos gustaría. Entonces, dice el versículo 7 que Ocosías hizo una pregunta. Dice: entonces el rey les dijo: ¿cómo era aquel varón que encontrasteis? Y os dijo tales palabras. Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo, similar a Juan el Bautista, ¿verdad? Y hay otro tema que explica esto. Y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. Luego, aquí viene otro relato que me gusta, y esto es lo que quiero mostrarles ahora. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que descienda. Miren lo que dice el versículo 10. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Palabra de Dios. Aquí se murieron 51. Aquí de un solo. Es porque esta gente que había rebasado la paciencia de Dios, que habían colmado la ira de Dios, que habían visto lo que ocurrió en el Monte Carmelo, que fueron testigos del degollamiento de los sacerdotes de Baal, que reconocieron cuando cayó el fuego del cielo sobre el sacrificio, dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Continúan en la misma idolatría. Es continuación del reinado de Acab y Jezabel el hecho de que Ocosías mande consultar a Baal-zebú, dios de Cron. Y Dios tiene que erradicar el mal. ¿Qué ocurrió con este capitán y estos 50? Ocurrió lo mismo que ocurrió con los de Sodoma y Gomorra, que simplemente en un momento Dios separó el velo. Dios quitó el velo que separa al humano de la presencia de su gloria, y los alcanzó la gloria de Dios, que también se llama fuego eterno. ¿Qué hizo ese fuego? Los consumió. ¿Por qué? Porque la declaración varón de Dios no era una aceptación de que ese vestido de pelo de camello, de que ese vestido de piel era varón de Dios. Era una burla. Era una burla. No tenían temor de Dios. Dice entonces el versículo 11: volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50, y le habló y dijo: varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Y le respondió Elías, versículo 12, y dijo: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Van 102. Segundo capitán con 50 hombres. ¿Qué? Que les cae fuego del cielo. Ya se quemaron 102. ¿Elías es un malvado? No, Elías es el varón de Dios. Pero por mandato divino,
Hay que erradicar a los que rebasaron la paciencia y la misericordia, la bondad, la gracia de Dios. Mire lo que sigue, versículo 13. Volvió a enviar. Estos reyes eran tercos. ¿Por qué? Porque perdieron en lo absoluto el temor de Dios. Le acaban de decir que de la enfermedad que tiene se va a morir. Y en vez de llorar como Ezequías, sí, fue Ezequías el que pidió y fue sanado, el que visitó a Isaías, no, Ocosías le empieza a mandar gente para que venga. Versículo 13. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50, y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos 50 siervos. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los 2 primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. ¿Vieron la actitud de este tercero? No llegó a decir, dice el rey, que desciendas pronto. Eso fue la actitud de los primeros. Y hermano, Elías solo estaba allí para cumplir las órdenes de Dios, de nadie más. Y cuando la regla, la ley de los hombres se pone en contubernio, en pugna con la ley de Dios, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Notaron que Elías no va a descender por ese impío que está en una cama dando órdenes y que está mandando consultar a Baal-Zebú, dios de Cron. ¿Verdad que no? Esto es lo que hay que entender. Esto es lo que hay que entender. Cuando es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Llegó el tercer capitán y dice: mira, que tenga algún valor mi vida y la vida de estos 50 siervos delante de ti. Ha quedado claro que el que se te ponga difícil le vas a meter fuego. Y entonces el versículo 14 dice, el versículo 15, entonces el ángel de Jehová, mire quién le daba las instrucciones a Elías, dijo a Elías: desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Y luego Elías le va a decir, le reclamo al rey: ¿por qué enviaste a consultar habiendo Dios en Israel? Y todo el asunto. Y Ocosías va a morir conforme a la palabra de Dios. Si usted sigue leyendo ese relato, pero le mostré que Elías no peca cuando las instrucciones que está siguiendo son las instrucciones de Dios. Dios está mandando. De allí, de ese relato que ocurrió con Elías, es donde se le metió en la cabeza a Santiago y a Juan, los hijos de Zebedeo, cuando Jesús los envió de 2 en 2, que a la gente que no los atendiera le podían meter fuego. ¿Se acuerdan de esa historia? Está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, el versículo 54 y 55, solo para hacer la referencia en el Nuevo Testamento. Lucas, capítulo 9, versículos 54 y 55. Dice: Jesús había mandado a los discípulos, estaban ocurriendo muchas cosas, pero hubo una aldea en Samaria que no los recibió. Y entonces dice lo siguiente. Voy a leer desde el versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo, Lucas 9:51, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Jacobo y Santiago es la misma traducción, la palabra Jacobo y Santiago aparece
en diferentes, es la misma persona. Y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? O sea, porque en esa aldea no los recibieron. Jacobo y Juan querían meterle fuego a los samaritanos. Y dice el versículo 55, entonces volviéndose él los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu soy, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Era otro momento. Esos samaritanos por ignorancia los rechazaron porque eran enemigos de los judíos, pero no estaban tan rebeldes como allá, los de Samaria en aquel tiempo, porque la aldea es la misma, el lugar es el mismo, la ciudad es la misma, Samaria, donde reinaba Acab, donde reinaba Cosías. Y ahora estos samaritanos no los reciben porque tienen aspecto de que van para Jerusalén, no porque están rechazando al Mesías. Pero Juan y Santiago dicen, mira, les metemos fuego como Elías le metió fuego a aquellos. Estos eran guerrilleros, estos tenían sus ideas. Pero miren, cuando Dios elimina al pecador, es porque le ha tenido paciencia, es porque le ha dado oportunidad, es porque no le ha faltado luz, es porque ya le ha hecho un juicio, es porque el humano cometió el pecado contra el Espíritu Santo, es porque el humano cometió el pecado imperdonable, es porque el humano llegó al punto de no retorno. Vean cómo llama la Biblia al acto cuando Dios derrama su ira, su castigo, cuando Dios le arranca la vida al rebelde. ¿Cómo lo llama la Biblia? Isaías 28:1. Hoy voy de nuevo a encaminarme hacia el mensaje que queremos estudiar en el Apocalipsis. Interesante. Isaías capítulo 28, versículo 1. Dice Isaías 28:1. Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil, de los aturdidos del vino. Y luego, con esa introducción en el capítulo, Isaías 28:1, va a decir qué le va a suceder a esta gente. Hay un ay que no tiene H. Hay un ay que está entre signos de admiración. Gramática, porque es que esto es interesante en la predicación. Muchos me alegan cosas y llevándose la gramática, pero de manera áspera. Ay con H es de haber. Esto es de segundo grado. Y ay sin H es de lamento. Y aquí hay un lamento. Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Corona, que es, en este caso, sino arrogancia. Decía mi madre, esto no lo dice la Biblia, ¿y qué corona tenés para que no te castigue? O sea, vos no sos rey, vos no sos nadie infeliz. Mira, a los de Efraín les dice, ay de la corona de soberbia de los de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria. O sea, no tienen nada. El vino es el que los tiene aturdidos. Miren lo que les va a pasar, versículo 21. Versículo 21 del capítulo 28 del profeta Isaías. Dice ese verso 21, porque Jehová se levantará como en el monte Perazín, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su extraña obra, para hacer su operación extraña. ¿Cómo llama la Santa Biblia al castigo de los impíos? Porque de eso vamos a estudiar en el libro de Apocalipsis, seguramente en la próxima semana. Cuando el Dios de amor castiga, y vamos a estudiar el capítulo 16 del Apocalipsis, las plagas. Cuando se cierra el tiempo de la gracia y justo antes de la segunda venida del Señor Jesús. La extraña obra de Dios
su operación extraña. ¿Qué operación extraña? Bueno, dice ese versículo que será como en el monte Perazín. ¿Qué pasó en el monte Perazín? Uno tiene que ir al segundo libro de Samuel en el capítulo 5, en el versículo 20. ¿Qué hay en el segundo libro de Samuel en el capítulo 5 y en el versículo 20? Segundo libro de Samuel, capítulo 5, él me encontró a mí. Versículo 20. Y vino David a Baal Perazín, y allí lo venció, y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perazín. Esto es el Señor que quebranta. ¿Cuál es la extraña obra de Dios? ¿Qué es lo que Dios no le gusta hacer? Pero finalmente tiene que hacerlo. Y siempre que lo hace es por amor y por misericordia, para que puedan vivir los fieles. Por amor a los suyos, tiene que eliminar a los que rebeldes. Y así será finalmente hasta con el enemigo. Como lo hizo en el monte Perazín, que David dice: aquí los eliminó. Una operación impetuosa ocurre para deshacerse de los enemigos que han rebasado la gracia y la misericordia de Dios. Eso es lo que hizo Elías en el arroyo de Sison. Eso es lo que hizo Elías en el monte cuando llamó el fuego del cielo para consumir a los malvados. Y eso es lo que hará el Dios del cielo. Esas manifestaciones son pálido reflejo de lo que de lo que ocurrirá en el fin de este mundo, cuando Dios le ponga la lápida al pecado, al mal, a la desobediencia. Dice que Él va a hacer la extraña obra. ¿Y qué pasó en el valle de Gabaón? Porque ahí también hizo la extraña obra. ¿Qué fue lo que ocurrió en Gabaón? Primera de Crónicas 14:11. Miren, me gusta documentar todo para que después trabajemos bien. Primer libro de las Crónicas, capítulo 14, versículo 11. ¿Qué ocurrió en el valle de Gabaón? 14:11. Dice: subieron pues a Baal Perazín, y allí los derrotó David. Crónicas está contando otra vez la misma historia. Dijo luego David: Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perazín. Esto es el Señor que quebranta. Ahora, David eliminó gente a montones. Tanto que Dios dijo que no construye el templo porque ha derramado mucha sangre. Pero fue de parte de Jehová. Allá se le dijo a Abraham: esta gente no ha colmado la copa. A Josué, a David, al mismo Saúl les tocó la conquista de esas tierras y tuvieron que hacer la extraña obra. Si usted estudia lo que practicaban esta gente en su tipo de culto y de religión, se merecían lo que les cayó encima, y les cayó porque no retrocedieron. Imagínese usted que parte del culto de esta gente, y por la que Dios no quería que su pueblo se contaminara, es porque parte de su culto era quemar los recién nacidos en los brazos de los ídolos. Dioses huecos de hierro que tenían, que le metían fuego al rojo vivo y ahí ponían los recién nacidos. Manasés, rey de Israel en Samaria, hizo eso. Y de allí Acab y de allí Ocosías iban en el mismo mundo. Ya no solo consultaban a los dioses falsos, consultaban a los demonios. Consultaban la brujería. Al mismo Saúl se fue a meter donde la bruja de Endor. Entonces, esas cosas traen la ira de Dios. Y cuando el profeta le arranca la cabeza a aquellos, y cuando Samuel le arranca la cabeza a Acab, y es justamente cumpliendo una orden de Dios. Allí el pecado hubiera sido desobedecer esa orden. La desobedeció Saúl.
y cayó de la gracia de Dios. Se da cuenta que el asunto no es si exactamente está pegado a una letra, sino si está escuchando al que dio la letra, al Dios del cielo. Si me expliqué hasta aquí, posiblemente van a entrar más preguntas inmediatamente que termine de predicar. Vamos entonces, habiendo colocado la base de que Dios castiga finalmente, como los neurocirujanos dicen, vamos a dejar la cirugía de la columna como última instancia, pero vamos a evitarla a toda costa. Fue la frase que me salió más rápido en este momento para tratar de ilustrar que Dios el castigo lo deja de último. Siempre la gracia, la paciencia, la misericordia se extiende hasta que el humano la rechaza definitivamente, y entonces ya no es un daño sino un beneficio para este planeta ponerle fin a la maldad, a los malvados, al pecado y a sus adherentes. Primera parte que vamos a estudiar cuando el Dios de amor castiga. Quizás solo va a quedar tocadito el tema en esta tarde. Y el desarrollo tendrá usted que ser paciente conmigo, porque en la Santa Biblia es abundante el estudio que hay que hacer. Y en televisión el tiempo siempre es enemigo de uno. Apocalipsis 16. Versículo 1, y llegamos a donde a usted le gusta, que estudiemos el libro de Apocalipsis. Siempre hay que colocar una buena base, porque si no, hermano, usted va a tener este tipo de predicadores que cogen un texto y hablan de otra cosa. Y usted siente un sermón piñata, garrotes por aquí, garrotes por allá, salta por aquí y no dijo nada. No se puede cantinflear con la Biblia. Hay que estudiarla con un método, con paciencia, con oración y bajo la dirección de la persona del Espíritu Santo. En el capítulo 16 del libro de Apocalipsis se registra el relato de el azote de Dios. Aunque el Apocalipsis es un libro, es una carta de amor, cuando el humano rebasa y rechaza esa oportunidad de amor, las plagas comienzan a caer. Juan no da la exactitud del momento en que caen, pero por el contexto y la evidencia que da el relato, ocurren cuando se ha cerrado la puerta de la gracia y ocurren justo antes de la segunda venida del Señor Jesús. Leamos al menos Apocalipsis 16, versículo 1 al versículo 11. ¿Qué vio Juan? ¿Qué oyó Juan? ¿Qué se nos revela aquí? Dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id. ¿Cuántos ángeles? 7. Ese es un constante en el Apocalipsis. 7 iglesias, 7 trompetas, 7 truenos, 7 ángeles, 7 plagas, 7, 7, 7, 7. Y aquí viene hablando de esto. Oí una gran voz que decía desde el templo a los ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Versículo 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Dice el verso 3: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre, como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Versículo 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Noten ustedes en este punto al ángel exclamando la santidad, lo justo que es Dios, ejecutar juicio.
está eliminando vidas. Y el ángel dice, estás haciendo bien. Esta es la extraña obra de Dios. Que el que es amor y es gracia, un día aplasta el mal y sus adherentes. Dice el verso 6. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Solo voy leyendo la introducción, después vamos a estudiar texto por texto. Versículo 7. También oía otro que decía, el altar, que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor. Pero miren la actitud de los hombres. No es la actitud de los ángeles, que reconocen la santidad y la justicia de Dios. Y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino, y sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Versículo 11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino para los reyes del oriente. Y entonces va a venir en el versículo 13 el despliegue del ejército enemigo, el dragón, la bestia y el falso profeta. Dios es un Dios de amor. Su obra de castigar la maldad es la extraña obra, la extraña operación de Dios, si lo vimos bien en Isaías 28:21. Aquí, aunque Juan no coloque el momento exacto, es evidente que la puerta de la gracia se ha cerrado y que la segunda venida del Señor Jesús está a las puertas cuando ocurre la caída de las 7 últimas plagas. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 9, tiene algo que decirnos. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 9, para que después entremos en el desarrollo del estudio. Dice la palabra del Señor: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Esta segunda parte del texto tiene un interés sumamente interesante. Pablo, el apóstol, tiene declaraciones que hay que leerlas con el entendimiento, que tienen un alcance muy significativo en el gran conflicto cósmico entre el bien y el mal. Pablo es el que dice en esta declaración que hemos venido a hacer, ¿qué cosa? Un espectáculo al mundo, a los ángeles, a todo el universo. ¿Por qué? Porque en esta tierra se desarrolla a manera de un teatro, y Pablo así lo menciona también, el teatro de la salvación, donde Dios muestra al universo la obra malvada del rebelde, del traidor, del enemigo, y la gracia salvadora de Dios. Por eso es que cuando están cayendo las plagas, los ángeles exclaman alabanza, grandeza, santidad, justicia al nombre del Dios del cielo, porque está siendo
lo que tenía que hacer. Porque está haciendo lo justo. Porque tiene que quedar. Miren, amigos, aquí no está en juego lo que le pasa a usted y a mí. Mucha gente mira el micro del conflicto. ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué ayer en las noticias publicaron que una niña de 3 años comió un rambután o una licha, se la tragó y se ahogó? Y la gente mira eso como ausencia de Dios, como grosería, si es que existe Dios. El trabajo de Satanás en este mundo es causar dolor. Eso es lo que hace. Por el otro lado, si bien es cierto que Dios tiene el cuidado individual de cada uno, está en la batalla con el macro, que involucra el universo. De allí que cuando explicamos el tema del santuario, hay gente que quiere que le expliquemos ¿y qué significaba el color de cada hilo del vestido del sacerdote? El santuario ilustra el macro del plan de la salvación. Y puede que algunas cositas tienen significado, pero el importante es entender cómo Dios va llevando adelante en medio de una batalla el lograr rescatar a los que se ponen de su parte, los que creen en Él, los que se dejan salvar. Y el apóstol dice aquí, en este versículo 9, porque según pienso, está como en una reflexión mientras escribe la carta, según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros. Él creía, somos la última generación y aquí se acaba. Como a sentenciados a muerte. Acuérdense que esta gente padecía persecución, padeció martirio. El mismo Pablo murió en la guillotina, cortada, separada la cabeza de su cuerpo. Según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, a los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Noten, en este teatro, en este ambiente, se ilustra para todo el universo, para la misma raza caída, para los ángeles en el cielo, para los cientos de miles de mundos habitados que no cayeron en pecado, pero que tienen la información que dijo Satanás. Dios es injusto, Dios es severo, Dios es tirano, la ley de Dios nadie la puede obedecer y Él los obliga. Entonces tiene que quedar claro, un gobierno de amor y un gobierno de usurpación, de odio, del mal. ¿De qué lado nos vamos a poner? ¿Qué sermón vamos a predicar? Cada vez que nos paremos ante un público para decirle que la ley de Dios no se puede guardar, nos hemos parado frente a un público en nombre de Satanás, el príncipe de las tinieblas. No hay de otra manera, porque la santa ley de Dios es una ley de amor. El cerco que hace los mandamientos de Dios es para protegernos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y acuérdate del día de reposo para santificarlo. 4 mandamientos en los que nosotros expresamos el amor de Dios y nos protegemos. No somos ateos por el día de reposo porque creemos en un creador. No somos blasfemos porque respetamos y veneramos el nombre de Dios. No somos idólatras y no participamos de todo ese culto de la idolatría que siempre le ha hecho tanto daño a la humanidad. Siguientes 6 mandamientos: honra a tu padre y a tu madre. ¿Quién vive mejor que el que honró a padre y madre? Tus días se alargan en la tierra que el Señor Jehová tu Dios te da. No matarás. ¿Quién vive mejor no huyendo, no viviendo en las cárceles, no teniendo sentimientos de conciencia, sin haber hecho daño a nadie? No cometerás adulterio, no trajiste el SIDA a tu casa, no tuviste pleito con tu hogar, no se destruyó tu hogar. Todo lo que implica mi beneficio. Y así no robarás, no hablarás falso testimonio. Todos los mandamientos están hechos y dados para beneficio nuestro. Esa es una ley de amor. Pablo lo llama el mandamiento santo, justo y bueno. Y entonces nosotros vamos a estudiar a partir del siguiente mensaje, Apocalipsis 16, la caída de las plagas. Y cómo es que la puerta de la gracia se cierra y cómo es que la segunda venida de Jesús se coloca a las mismas puertas. Hermano y amigo, cuando el Dios de amor castiga,
hace su extraña obra. Lo que no le gusta hacer, pero es por causa de que el humano rebasa la misericordia de Dios, entonces también se rebalsa la copa de la ira de Dios. ¿De qué lado nos vamos a poner? ¿Con quién vamos a estar? Los tiempos son malos. El mundo se acaba. La venida del Señor está a las puertas y todavía la carta de amor invitándonos sigue abierta. Padre eterno, Dios de toda la creación, juez de toda la tierra, el que sustenta todo el universo en su mano, perdónenos, límpienos la rebeldía del pecado, bendiga a cada uno que presta atención con sencillez y disposición de aprender y obedecer. Guíe la vida de todos nosotros y bendiga a las familias que han atendido su palabra en esta tarde. En el nombre del Señor Jesús, su Hijo amado, nuestro Salvador y Señor, lo pedimos todo. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias por su atención y si Dios nos da vida con salud, nos vemos en el próximo programa. Que el Señor les bendiga.